Alberto Sánchez, sin reservas. Buenas noches, como siempre cada martes tenemos un invitado especial. Hoy me acompaña el abogado Ramón Cadena. Él es representante del Consejo Internacional de Juristas y con quien vamos a hablar, pues hoy se cumplen 25 años, ya me estoy yendo yo demasiado tiempo. Hoy 25 de abril se cumplen 2 años de la primera manifestación para pedir la renuncia de Otto Pérez y Roxana Baldetti. Veamos ahora una cronología de fechas importantes para aquello que inició el pueblo de Guatemala, que fue el inicio de esa lucha contra la corrupción y la impunidad. El 25 de abril del 2015 iniciaron las protestas en la Plaza Central, donde los guatemaltecos repudiaban la corrupción y exigían la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti. El miércoles 26 de agosto del 2015, Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, envía a prisión preventiva a la ex vicepresidenta Baldetti, sindicada de los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo. El 27 de agosto, estudiantes, representantes de la sociedad civil, comerciantes, empresarios, campesinos y población en general paralizaron sus labores para salir a las calles a exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. El jueves 3 de septiembre, el mandatario Otto Pérez Molina se presentó ante el Juzgado Primero B de Mayor Riesgo y en su primer día de audiencia fue enviado a prisión provisional. ¿Qué significó para los guatemaltecos este inicio de este tipo de manifestaciones donde se exigía poner un alto a la corrupción y la impunidad? Yo creo que fue un evento que nos demuestra que los seres humanos siempre reaccionamos frente a las injusticias. Claro que llevó tiempo y lleva tiempo estos procesos, pero como la Declaración Universal de Derechos Humanos lo dice, que hay que respetar los derechos humanos para que los pueblos no se vean obligados a ejercer el derecho a la rebelión, el derecho a la resistencia. Yo creo que fue una expresión de una indignación total frente a actos de corrupción que llegaron a demostrar la grave situación que se estaba viviendo en el país y que se sigue viviendo en el país. Me pregunto, y me parece muy importante poder hablar sobre esto después de 2 años, Haroldo, me parece muy importante porque la pregunta ahora es ¿cuánto más vamos a seguir aguantando esta situación de corrupción y de injusticias en el país? ¿Será que todas esas manifestaciones pacíficas, luego el proceso electoral, pudieron haber hecho que la población bajara un poco las armas, digamos, en relación a seguir exigiendo transparencia del gobierno central, de las municipalidades, en el Congreso mismo y también en el organismo judicial? Yo creo que después de estos eventos, obviamente, hay una situación y un periodo de reflexión de todos aquellos grupos que participaron. Y esta reflexión se expresa con propuestas como las propuestas de reforma constitucional en materia de justicia, también con esta lucha que se está llevando a cabo en contra de la criminalización de la protesta social. Entonces, más bien me parece que los grupos y los pueblos entran en un proceso de reflexión y actualmente la situación está otra vez surgiendo como muy grave y expresándose de diferente manera como hechos gravísimos de corrupción, de extrema pobreza, de racismo. Me parece que lo que está sucediendo y podría suceder es próximamente darse otra vez una expresión de parte de la población en ese mismo sentido. Pero son procesos sociales que llevan tiempo, son procesos sociales que no es fácil que se inicien. Son procesos sociales que requieren de una madurez del pueblo y finalmente ante la reacción de las autoridades, ante la insistencia de las autoridades estatales de no cambiar el rumbo de las cosas, el pueblo finalmente termina saliendo a las calles.
Sabe que he pensado que este gobierno de Jimmy Morales es el gobierno de la transición. Creo que Guatemala tiene que despertar, digamos, en el ámbito político para no seguir cometiendo aquellos errores de votar por el menos malo. Por eso yo pienso que podría ser ese gobierno de transición, porque Guatemala ya merece algo distinto ahí. Precisamente estas son las reflexiones que debemos de hacer como sociedad. Yo creo que me parece bien el calificar como un gobierno de transición para que el pueblo cambie, ¿verdad? Un gobierno de transición para que el pueblo demuestre que ya no va a permitir más estos actos. Y creo que esta es una reflexión precisamente de las que muchas comunidades en el interior del país están haciendo hoy día. Porque si vemos ya desde una perspectiva histórica lo que sucedió hace 2 años, podremos ver que las reacciones en las diferentes principales ciudades del país, posteriormente, tuvieron también una reacción de muchas otras comunidades en el interior, campesinos, dirigentes comunitarios, que también salieron a hacer eco de esa lucha contra la corrupción. Yo creo que sí, Haroldo, vamos, creo, pasando por una transición, y una transición que va a dejar y ha dejado ya grandes lecciones que el pueblo no va a seguir tolerando ni va a seguir cayendo en los errores del pasado. En base a su experiencia, ¿por qué estos aires de cambio no llegaron al Congreso y lo mismo seguimos viendo en el organismo judicial? Bueno, precisamente mañana está convocada un plantón ante el Congreso de la República. Y yo creo que el Congreso se compone por tantos partidos políticos, está compuesto por tantas personas, 158 diputados, y entonces generalmente las poblaciones fijan más su atención en la política del poder local o de los alcaldes, por un lado, o del organismo ejecutivo, del presidente, por el otro. Pero parecería como que la acción del Congreso se va diluyendo y que estuviésemos más acostumbrados a que el Congreso es un lugar de debate en donde se pierde más el tiempo, pero con más tolerancia de la población. Pero me parece que ahorita estamos cabalmente dando el paso hacia focalizar la crítica y la indignación ante el Congreso de la República, porque los últimos hechos han demostrado precisamente que los diputados tienen una gran responsabilidad por lo que está pasando en el país. Rechazan las reformas constitucionales, las retrasan, las modifican de tal forma que están completamente diluidas, se oponen a la presencia de la CICIG y del comisionado Iván Velázquez, expresan su deseo de aprobar leyes que son puras leyes de impunidad, es decir, han cometido tantos hechos dirigidos hacia promover más impunidad, que el pueblo ahorita ya se ha dado cuenta que hay que focalizarse en contra de o criticando la acción de los diputados y diputadas de Guatemala. ¿Cuántos diputados no tienen ahora orden de captura o un proceso penal o una solicitud de antejuicio? Mira cómo en la reforma constitucional, de lo primero que evitaron y lo primero que eliminaron de la reforma constitucional fueron las reformas sobre el antejuicio. Entonces yo creo que sí, ha sido difícil que el pueblo vea que debe de focalizarse en el Congreso, pero como digo, mañana hay un llamado a la población, ojalá que a través de este medio sirva para que llegue la gente a la plaza a las 10 de la mañana, creo que es en la mañana, llegue enfrente del Congreso y manifestemos en contra de los diputados, una indignación que tenemos todo el derecho de tenerla y toda la razón del mundo de tenerla. Por supuesto. Bueno, vamos a ir a un corte comercial, estamos hablando de estos temas tan importantes 2 años después que la población guatemalteca de manera pacífica exigió cambios que no vamos a decir que no se dieron algunos, pero aún falta muchísimo camino por recorrer. Vamos a
a este corte comercial y regresamos en un momento con ustedes.